¿Quieres saber si descansas más de lo que deberías cuando estudias? Buenísimo, entonces sacás a calcular el cajón y vemos qué tan bien te llevas con las matemáticas. Empecemos. Bien, vamos a determinar si procrastinamos de más en función de nuestra sesión de estudio. Que vamos a aprender en este video la fórmula para determinar si estamos procrastinando de más, seguido por dos ejemplos prácticos, ¿sí? Empecemos con la fórmula de la procrastinación. Bueno, para esto nos vamos a basar en el método Pomodoro estándar, que establece lo siguiente. Vamos a tener 4 sesiones de 25 minutos de estudio, seguida por 3 sesiones de 5 minutos de descanso corto y una última sesión de descanso largo de 15 minutos. Esto va a ser nuestro ciclo de Pomodoro estándar. Obviamente esto puede variar en función a si a vos te resulta más cómodo estudiar 50 minutos, descansar 10, vas equilibrando. Lo único que tendrías que hacer es modificar los valores. Entonces vamos a deducir que el tiempo de estudio ideal será la suma de estos 25 minutos de estudio, que en total nos da como resultado 100 minutos de estudio ideal. Y lo mismo con el tiempo de descanso, llegamos a que este es igual a 30 minutos porque es el resultado de sumar las 3 sesiones de 5 minutos más 15 minutos de descanso largo, ¿sí? Entonces con esto vamos a poder definir el índice de productividad. ¿Qué es el índice de productividad? Se define como el cociente entre el tiempo de estudio ideal y el tiempo de descanso. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, obtenemos como resultado el índice de productividad para un método de Pomodoro estándar de 3,3, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, de esta manera, el descanso ideal por sesión de estudio se define como el cociente entre el tiempo de estudio real y el índice de productividad. Básicamente, ¿qué significa esto? Significa que si yo agarro un día y digo, bueno, hoy voy a estudiar 8 horas. 8 horas, supongamos. Y yo sé que mi índice de productividad es de 3,3. ¿Cuánto tiene que ser el tiempo de descanso que se acorde a ese tiempo de estudio que yo decidí ese día, ¿sí? Entonces con esta fórmula vamos a poder optimizar ese tiempo de descanso ideal. Y obviamente también vamos a definir el exceso de descanso como la fórmula que vemos acá, que es el cociente en porcentaje de el valor absoluto del descanso ideal menos el descanso real, o sea, de esta diferencia sobre el descanso real, y obviamente lo vamos a multiplicar por el 100%. Bueno, pero para no hacernos mucho lío, veamos dos ejemplos prácticos. El primero de ellos nos dice lo siguiente. Pedro registró el día lunes cuánto tiempo le dedicó al estudio y también las horas que estuvo procrastinando en las redes sociales. Y nos pregunta, ¿Pedro descansó más de lo que debía? Veamos los datos que tenemos. Nos dan como dato que el tiempo que Pedro estudió el día lunes fue de 6 horas y que su descanso real fue de 3 horas. Bueno, vamos primero a calcular el descanso ideal, que se define, como dijimos, como el cociente entre el tiempo de estudio real y el índice de productividad. Entonces, si reemplazamos los valores, obtenemos que el descanso ideal es de aproximadamente 1,8 horas. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Decimos que si Pedro el día lunes decidió estudiar 6 horas y él descansó 3, en realidad tendría que haber descansado menos, tendría que haber descansado 1,8 horas. Entonces, comparando estos descansos, llegamos a la conclusión que Pedro descansó más de lo que debía, ¿sí? Y vamos a calcular el exceso de descanso, simplemente reemplazamos los valores en la fórmula y llegamos a la conclusión de que Pedro descansó un 40% más de lo que debía. Veamos ahora el ejemplo práctico 2 para terminar de redondear la idea. Pedro, luego de aprender a cómo calcular su tiempo de descanso, decidió el día martes ponerle más ganas. Y nos pregunta, ¿cuántas horas debe estudiar para sentirse él más productivo si su descanso ideal es de 3 horas?
los datos que nos dan ahora es que el descanso ideal es de 3 horas. O sea que con los datos que él obtuvo y con la fórmula dijo, bueno, a ver, yo hoy martes me levanto y digo, yo quiero descansar 3 horas nada más en el día. ¿Cuánto tiempo debería estudiar en función de estas horas de descanso? Bueno, la solución es despejar de la fórmula el tiempo de estudio real, o sea que tenemos acá, despejamos este tiempo de estudio real, que es igual al índice de productividad por el descanso ideal, y vamos a reemplazar los valores y obtenemos que el tiempo de estudio real que tiene que tener Pedro, ¿sí?, en función a su descanso ideal de 3 horas es de 9,9 horas. O sea que prácticamente si Pedro quiere descansar 3 horas, iba a tener que sacrificar esas 10 horas de estudio. Básicamente así funciona. Entonces, como respuesta, Pedro debe estudiar aproximadamente 10 horas y descansar 3 horas.